En los anales de la historia, pocas figuras capturan la imaginación y el espíritu humano como Juana de Arco, la doncella de Orleans. En el corazón de la Francia del siglo XV, una era marcada por conflictos y turbulencias, surge su leyenda, tejida de valor y fe, un relato que desafía el paso del tiempo y las barreras de la incredulidad. Juana, una joven de origen humilde, se alzó como un faro de esperanza en una Francia desgarrada por la Guerra de los 100 años, una lucha desesperada por la supremacía que puso a prueba el alma de una nación. La historia de Juana es una amalgama de fe profunda, visiones místicas y una valentía inquebrantable. En palabras de Georges Duby, un eminente historiador medievalista, Juana apareció en un momento de desesperación y se convirtió en el símbolo de la resistencia francesa contra la opresión. Armada con una fe inquebrantable y una determinación férrea, lideró a las tropas francesas a varias victorias significativas, la más notable en Orleans, donde su presencia inspiró a un ejército desmoralizado, a una resistencia sorprendente contra las fuerzas inglesas. Como apuntó el cronista contemporáneo Jean Chartier, era una chica que no temía a los ejércitos más poderosos. Su coraje era tal que infundía valor a los que la escuchaban. Sin embargo, la gloria de Juana fue efímera. Capturada por las fuerzas borgoñonas y entregada a los ingleses, su juicio por herejía se convirtió en un oscuro capítulo de manipulación política y fervor religioso. En este juicio, las palabras de Juana resuenan como un testamento de su inquebrantable espíritu. Me encomendé a Dios, mi Creador. Prometí y juré ayudar a mantener y defender la nación de Francia. Su condena y posterior ejecución en la hoguera a la temprana edad de 19 años dejaron una huella indeleble en el alma de Francia, una herida que el tiempo no ha logrado cicatrizar completamente. En el regazo del modesto pueblo de Domremy, en el noreste de Francia, una niña llamada Juana nació en un mundo desgarrado por la guerra y el conflicto. Hija de Jacques d'Arc y Isabelle Romé, Juana creció en una familia campesina que, aunque humilde en medios, era rica en fe y valores familiares. La vida en Domremy estaba marcada por la simplicidad rústica. Campos que se extendían hasta el horizonte, el río Meuse serpenteando a través de la tierra, y los ciclos de las estaciones dictando el ritmo de la vida diaria. Como escribió Regine Pernod, una autoridad en la historia de Juana de Arco, era una vida marcada por el trabajo duro y la devoción religiosa, un entorno en el que la joven Juana se formó. La Francia del siglo XV era un tapiz de incertidumbre y agitación, con la Guerra de los 100 años dejando una cicatriz en el paisaje y en el espíritu del pueblo. El conflicto entre Francia e Inglaterra, un duelo de poderes por el control de los territorios franceses, había desgastado la moral y los recursos de la nación. En este contexto, las historias de las batallas y las hazañas de caballeros y guerreros no eran ajenas a los oídos de Juana, y su fe cristiana profundamente arraigada se vio fortalecida en un ambiente donde la iglesia era el pilar de la comunidad. Fue en este escenario de fe ferviente y conflicto constante donde Juana comenzó a experimentar sus visiones místicas. Alrededor de los 13 años, según sus propias palabras en su juicio, Juana empezó a escuchar voces. Estas no eran voces comunes, sino que, según ella afirmaba, eran las de santos como San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita, quienes le impartieron un mandato divino: expulsar a los ingleses de Francia y llevar a Carlos VII al trono. Estas visiones no solo la guiaron, sino que también la transformaron. La historiadora Marina Warner señaló: estas experiencias místicas moldearon la identidad de Juana, dándole una determinación y un propósito que estaban más allá de lo ordinario. La determinación de Juana de atender este llamado celestial la llevó a un camino de desafíos y pruebas. Su viaje a Chinon para encontrarse con el delfín Carlos es un testimonio de su audacia y fe inquebrantable. Vestida con atuendos masculinos para su protección, un acto que más tarde sería objeto de condena, Juana desafió las normas sociales y se adentró en un mundo dominado por hombres, un mundo de política y guerra. Su llegada a la corte de Carlos en Chinon fue un momento crucial, no solo en su vida, sino en la historia de Francia. Según el relato del cronista Jean de Benet, ella habló con tal elocuencia y convicción que todos los que la escucharon quedaron asombrados. En esta corte, Juana enfrentó escepticismo y burla, pero su determinación y, según algunos relatos, su capacidad para reconocer a Carlos entre sus cortesanos, a pesar de no haberlo conocido nunca, convenció al delfín y a sus seguidores de su misión divina. Armada con una bandera blanca que llevaba la imagen de Dios y los santos, Juana se preparó para la batalla, no solo como una visionaria, sino como una líder en el campo de batalla. En palabras del historiador Stephen Ritchie,
Juana apareció en la corte como un rayo de esperanza, un antídoto contra la desesperación que había asfixiado la moral francesa. La joven campesina, con una determinación que eclipsaba su juventud, convenció a Carlos y a sus consejeros más escépticos de su misión divina: liberar Orleans y coronar a Carlos como rey de Francia. En la primavera de 1429, Juana se puso al frente de un ejército francés, no como una figura decorativa, sino como una líder en el verdadero sentido de la palabra. La situación en Orleans era desesperada. La ciudad, un bastión vital para Francia, estaba cercada por las fuerzas inglesas. El cronista Jean Froissart, testigo de aquellos tiempos, escribió: «La doncella de Orleans no solo inspiró a los franceses con su presencia, sino que los guió con una astucia y un valor que desafiaban su edad y experiencia». En la primavera de 1429, la situación en Orleans era crítica. La ciudad, estratégicamente crucial, estaba asediada por el ejército inglés, que había construido una serie de fortificaciones alrededor de la ciudad para cortarla del resto de Francia. La llegada de Juana de Arco al mando del ejército francés marcó un cambio radical en la dinámica del asedio. Los ataques que Juana lideró eran audaces tanto en su planificación como en su ejecución. El primer movimiento significativo fue un asalto directo y sorpresivo a la fortaleza de Saint-Loup, una de las posiciones estratégicas clave de los ingleses. Este ataque, realizado el 4 de mayo, fue un éxito rotundo. Juana y sus tropas lograron capturar la fortaleza, una hazaña que no solo sorprendió a los ingleses por su audacia, sino que también revitalizó el espíritu de los sitiados en Orleans. La siguiente acción destacada fue 2 días después, el 6 de mayo, cuando Juana dirigió un ataque contra otra fortaleza inglesa, Saint-Jean-le-Blanc, que había sido abandonada recientemente por los ingleses. A pesar de que los ingleses se habían reagrupado en la fortaleza cercana de Saint-Augustins, Juana y sus fuerzas no se detuvieron. Lanzaron un asalto frontal a esta posición, logrando una victoria crucial que desmoronó aún más el anillo de asedio inglés alrededor de la ciudad. El golpe final se dio el día siguiente, el 7 de mayo, en lo que se consideraría la batalla más crítica del asedio: el ataque a Les Tourelles, el fuerte que controlaba el puente sobre el río Loira y, por lo tanto, el acceso a la ciudad. En esta batalla, Juana demostró su liderazgo y valentía de una manera espectacular. A pesar de ser herida por una flecha, se negó a retirarse del campo de batalla, insistiendo en mantenerse en la línea del frente. Su tenacidad y coraje inspiraron a las tropas francesas a luchar con un fervor renovado, culminando en la toma de Les Tourelles tras un feroz combate. Estos ataques, realizados en rápida sucesión, sorprendieron a los ingleses no solo por su osadía y agresividad, sino también porque desafiaron la percepción de la capacidad militar francesa en ese momento. Bajo el liderazgo de Juana, el ejército francés, antes desmoralizado y en retirada, se transformó en una fuerza combativa y cohesiva. Como señaló el cronista contemporáneo Jean de Venette, los ingleses se asombraron, sus corazones cayeron y su valentía se disipó ante la determinación de Juana y su ejército. La caída de Les Tourelles y el levantamiento del asedio fueron celebrados no solo en Orleans, sino en toda Francia. La victoria fue inesperada. Los franceses habían estado en constante retirada, y la llegada de una joven campesina que afirmaba estar enviada por Dios para salvar Francia parecía poco más que una fábula. Sin embargo, Juana demostró ser la catalizadora de un cambio radical. Como destacó el cronista contemporáneo Jean Chartier, la llegada de Juana a Orleans fue como la aparición de un ángel guardián para los franceses. La liberación de Orleans no fue solo una victoria militar para Francia, fue un símbolo de resistencia y esperanza. El liderazgo de Juana, su inquebrantable fe y su coraje en el campo de batalla revirtieron el curso de la Guerra de los 100 años y elevaron su estatus a una figura heroica y casi mítica en la historia francesa. Los historiadores modernos, como Kelly de Vries, han señalado que el impacto de Juana en la moral francesa fue tan significativo como sus logros tácticos. De Vries observa: Juana transformó la guerra no solo con su participación directa en el campo de batalla, sino también elevando el espíritu de un pueblo abatido. La captura de Juana de Arco y su posterior juicio en Rouen constituyen un episodio sombrío y complejo en la historia de la Guerra de los 100 años, uno que se extiende más allá del ámbito de la batalla para adentrarse en los oscuros entresijos de la política y la religión de la época. Su juicio por herejía no fue solo un asunto de fe y ortodoxia, sino un juego de poder y manipulación, donde la vida de una joven campesina se convirtió en el centro de una contienda entre naciones y credos.
La captura de Juana ocurrió el 23 de mayo de 1430 en Compiègne, mientras defendía la ciudad contra un ataque de las fuerzas borgoñonas, aliadas de los ingleses. Su caída en manos enemigas marcó el principio del fin de su breve, pero impactante, carrera militar. Las circunstancias de su captura han sido objeto de debate e interpretación a lo largo de los años, con algunos historiadores sugiriendo que fue abandonada por sus propias tropas, mientras otros argumentan que fue simplemente el resultado de la confusión y el caos del combate. Algunos historiadores, basándose en los relatos de testigos y documentos de la época, sugieren que Juana fue abandonada en el campo de batalla por sus propias tropas. Esta teoría sostiene que, durante el frenético retroceso de las fuerzas francesas hacia la seguridad de las murallas de Compiègne, el puente levadizo se cerró prematuramente, dejando a Juana y un pequeño grupo de soldados fuera de las murallas y a merced del enemigo. Este acto podría interpretarse como un abandono deliberado, posiblemente motivado por la desconfianza o la deslealtad de algunos comandantes franceses hacia Juana, cuya influencia y estatus eran vistos con recelo y envidia por ciertos sectores de la nobleza francesa. Por otro lado, otra interpretación sugiere que la captura de Juana fue el resultado de la confusión y el caos inherentes al combate. Según esta visión, el cierre del puente levadizo y la consiguiente captura de Juana no fueron actos de traición o abandono, sino consecuencias desafortunadas del desorden del campo de batalla. En medio del tumulto, con las fuerzas borgoñonas presionando fuertemente, el cierre del puente pudo haber sido una decisión apresurada para proteger la ciudad, sin tiempo suficiente para asegurar la retirada segura de todos los combatientes, incluida Juana. La narrativa de la captura de Juana en Compiègne, por lo tanto, se entrelaza con temas de lealtad, traición y la brutal realidad de la guerra medieval. La joven que había desafiado las expectativas y liderado a Francia en varias victorias, se encontró abruptamente en una situación de vulnerabilidad y peligro. Tras su captura, Juana fue entregada a los ingleses, quienes la llevaron a Rouen para ser juzgada. El juicio de Juana de Arco por herejía fue un procedimiento cargado de tensiones políticas y eclesiásticas. Como señala el historiador George Duby, el juicio de Juana fue más un acto político que una búsqueda sincera de la verdad teológica. Bajo la dirección del obispo Pierre Cauchon, un leal partidario de los ingleses, el juicio buscaba no solo condenar a Juana, sino también deslegitimar la causa del delfín Carlos, al probar que su coronación en Reims había sido auspiciada por una hereje. El juicio se llevó a cabo en un ambiente de intensa presión y coacción. Juana fue interrogada sobre una variedad de temas, desde su uso de ropa masculina hasta sus afirmaciones de recibir visiones divinas y mensajes de santos. A pesar de estar sola, sin consejo legal y enfrentando a un tribunal hostil, Juana se mantuvo firme en sus respuestas. Mostró una astucia y una agudeza que sorprendieron a sus acusadores y a los que presenciaron el juicio. Como apuntó el cronista contemporáneo Jean Chartier, su ingenio era tal que a menudo dejaba a sus jueces perplejos y avergonzados. El juicio de Juana de Arco en Rouen, más que un simple procedimiento legal, fue un duelo intelectual y espiritual en el que una joven campesina se enfrentó a una asamblea de teólogos y juristas experimentados. El juicio fue una mezcla de teología, ley y política. Las acusaciones de herejía y brujería tenían profundas implicaciones, y el tribunal buscaba no solo condenar a Juana, sino también desacreditar sus victorias y, por extensión, la legitimidad de Carlos VII. El tribunal, buscando atrapar a Juana en herejía, planteó preguntas teológicas profundamente complejas, esperando que su falta de educación formal la llevase a contradicciones o a afirmaciones heréticas. Sin embargo, Juana, guiada por su fe y su agudo sentido común, respondió con una claridad y precisión que desconcertaba a sus acusadores. Por ejemplo, cuando se le preguntó si sabía si estaba en gracia de Dios, Juana respondió: «Si no lo estoy, Dios me ponga en ella, y si lo estoy, Dios me mantenga en ella». Esta respuesta, a la vez humilde y astutamente evasiva, frustró a sus jueces, que esperaban atraparla en un dilema teológico. Uno de los puntos centrales del juicio fue su elección de vestir ropa masculina, un acto considerado inapropiado y desafiante a las normas de género de la época. Juana defendió esta elección no solo como una necesidad práctica en el campo de batalla y para protegerse en un ambiente dominado por hombres, sino también como parte de su misión divina. Esta defensa dejó perplejos a sus acusadores, ya que desafiaba las convenciones sociales y eclesiásticas sin caer en herejía.
A pesar del intenso escrutinio y las acusaciones de alucinaciones o engaños diabólicos, Juana se mantuvo firme en su relato de las visiones y mensajes divinos que había recibido. Su capacidad para describir estas experiencias con consistencia y detalle, y su inquebrantable afirmación de que fueron enviadas por Dios, dejaron poco espacio para que sus acusadores probaran que eran fabricaciones o engaños. A lo largo del juicio, Juana enfrentó tácticas de intimidación y amenazas de tortura. Juana fue sometida a sesiones de interrogatorio prolongadas y agotadoras, a menudo realizadas por múltiples inquisidores simultáneamente. Estas sesiones buscaban desorientarla y presionarla para que se contradiga o revele alguna debilidad en sus afirmaciones. Los inquisidores hacían preguntas capciosas y a menudo repetían las mismas cuestiones de diferentes maneras, en un intento de atraparla en errores o inconsistencias. Durante el juicio, Juana estuvo aislada y en condiciones de encarcelamiento que eran particularmente duras. Se encontraba en una celda oscura y húmeda, con restricciones severas en su movilidad y acceso limitado a asistencia religiosa o apoyo exterior. Este aislamiento buscaba debilitar su resistencia física y emocional, haciéndola más susceptible a la presión durante los interrogatorios. Una de las tácticas más insidiosas utilizadas contra Juana fue la amenaza de tortura física. En varias ocasiones le mostraron instrumentos de tortura o la llevaron a la sala de torturas, insinuando lo que podría esperar si no cooperaba. Aunque no hay evidencia de que Juana fuera físicamente torturada, la sola amenaza y la demostración de estos instrumentos eran suficientes para infundir temor. Sin embargo, Juana mantuvo su firmeza, rehusando ceder ante estas intimidaciones. El tribunal también utilizó tácticas de manipulación psicológica. Intentaron confundirla y desacreditar sus visiones y voces divinas, sugiriendo que eran invenciones o engaños del diablo. La cuestionaron agresivamente sobre su fe y sus experiencias místicas, tratando de presentarla como una blasfema o loca. El juicio llegó a su punto culminante cuando Juana fue finalmente condenada por herejía y sentenciada a la hoguera. El 29 de mayo de 1431, en la plaza del viejo mercado de Rouen, Juana de Arco fue quemada viva. Un acto que se convirtió en uno de los momentos más infames y emocionalmente cargados de la historia medieval. La ejecución de Juana, lejos de ser un simple acto de justicia religiosa, fue un claro mensaje político de los ingleses a Francia y a cualquier partidario de Carlos VII. La ejecución de Juana de Arco, ocurrida el 30 de mayo de 1431 en Rouen, Normandía, es uno de los momentos más sombríos y recordados de la historia medieval. En cuanto a la muerte en la hoguera, es un método de ejecución extremadamente cruel y doloroso. La hoguera fue preparada con madera, apilada para crear una base sólida y reforzada con materiales más combustibles, como paja o ramas secas, para asegurar que el fuego se extendiera rápidamente y con intensidad. La temperatura de la hoguera pudo alcanzar entre 600 y 1000 grados Celsius. Esta alta temperatura causaron un daño severo y rápido a sus tejidos. Para evitar que Juana de Arco se liberase, fue atado con cuerdas entrelazadas con cadenas. Los verdugos solían usar métodos para asegurar que las cuerdas se quemaran lentamente o se colocaran de tal manera que, incluso si se quemaban, el prisionero no tuviera la capacidad de liberarse debido a la intensidad del fuego y la debilitación física causada por el calor y el humo. La duración del sufrimiento de Juana de Arco en la hoguera se considera que fue muy alto. No hay registros exactos del tiempo que Juana de Arco tardó en morir, pero en general, la muerte en la hoguera puede ocurrir en unos pocos minutos o puede tardar hasta media hora o más. La pérdida de conocimiento debido a la inhalación de humo y gases tóxicos suele ocurrir antes de la muerte por quemaduras. La ejecución de Juana de Arco y cualquier muerte en la hoguera es un recordatorio de las brutales prácticas de la época medieval y de cómo estas prácticas se utilizaban para castigar y aterrorizar. Su ejecución fue particularmente notable debido a su joven edad, su valentía y su firmeza en sus creencias hasta el final. Su muerte se convirtió en un símbolo de resistencia y fe, y con el tiempo, su figura fue rehabilitada y canonizada, convirtiéndose en una santa para la Iglesia Católica. La imagen de Juana en la hoguera ha perdurado en la memoria colectiva como un potente recordatorio de la brutalidad de la época y de la fortaleza del espíritu humano frente a la adversidad. La muerte de Juana no fue el fin, sino el comienzo de su inmortalidad. Transformada de una figura histórica a un símbolo de resistencia y santidad, su legado sigue inspirando a generaciones. Desde su ejecución en 1431, la figura de Juana de Arco ha trascendido los confines de la historia para convertirse en un icono cultural y espiritual. En el siglo XIX, Juana fue redescubierta como un símbolo de nacionalismo francés.
Historiadores como Jules Michelet la vieron no solo como una heroína de Francia, sino como una personificación de la nación misma. Michelet escribió: «Ella es Francia, la Francia simple y fuerte, que ama y sufre». Esta visión resaltó el papel de Juana como una figura unificadora y liberadora, en un momento en que Francia buscaba reafirmar su identidad tras las convulsiones de la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas. En el siglo XX, la veneración hacia Juana de Arco tomó un cariz más espiritual con su canonización por la Iglesia Católica en 1920. El Papa Benedicto XV la describió como una mártir de la fe, enfatizando su devoción religiosa y su papel como guía espiritual. La canonización fue un reconocimiento no solo de su piedad, sino también de su papel como modelo a seguir en términos de valentía y convicción moral. En el arte y la cultura, Juana ha sido retratada de innumerables maneras. Desde las representaciones románticas de pintores como Jules Bastien Lepage hasta su interpretación en obras de teatro y cine, cada representación refleja las preocupaciones y aspiraciones de su tiempo. En el cine, películas como La Pasión de Juana de Arco de Carl Theodor Dreyer y Juana de Arco de Luc Besson han presentado interpretaciones muy diferentes, pero igualmente poderosas, de su historia. Además, Juana ha sido un tema recurrente en la literatura, desde las obras de William Shakespeare hasta las de George Bernard Shaw. Cada uno ha interpretado su historia a través del prisma de su propio contexto, reflejando las variadas facetas de su legado. En el ámbito político, Juana ha sido adoptada por movimientos de diversas ideologías. Durante la Segunda Guerra Mundial, tanto la Francia de Vichy como la resistencia francesa la invocaron como un símbolo de lucha y soberanía nacional. Esto demuestra cómo su figura puede ser moldeada para servir a diferentes causas, a veces incluso opuestas. Finalmente, la historia de Juana de Arco sigue siendo un poderoso recordatorio de la complejidad de la historia y de cómo las figuras históricas pueden ser reinterpretadas a lo largo del tiempo. Su legado, lejos de ser un relato unidimensional, es un tapiz rico y multifacético que refleja los anhelos, luchas y esperanzas de la humanidad. En palabras del historiador Stephen Ritchie, Juana de Arco es una de esas raras figuras que continúa inspirando y desafiando a cada generación, invitándonos a reflexionar sobre nuestras propias creencias y sobre el mundo en el que vivimos. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida y legado de Juana de Arco, la doncella de Orleans. Su historia, que entrelaza fe, valor y tragedia, sigue resonando en nuestro presente, recordándonos el poder del espíritu humano frente a la adversidad. A través de las páginas de la historia, Juana se erige como un faro de inspiración y un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, la luz de la esperanza nunca se apaga completamente. No olvides suscribirte para descubrir más historias que han definido nuestro mundo, historias de valor, sacrificio y resiliencia, que continúan forjando nuestro entendimiento de la humanidad y su incansable búsqueda de significado y justicia. Ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que Juana de Arco fue realmente guiada por visiones divinas? ¿O sus acciones fueron impulsadas más por su contexto histórico y personalidad excepcional? Por favor, deja tu comentario abajo, comparte tus pensamientos y sé parte de esta fascinante conversación. Y si te ha gustado este viaje a través de la historia, no olvides suscribirte para más contenidos como este. ¿Conoces los terribles accidentes de la carrera espacial? La verdad oscura tras la conquista de la Luna es amplia y complicada. Pulsa en sí y descúbrelos.